Romanos capítulo 9, versículos 19 al 24. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Vamos a orar. Padre, le alabamos nuevamente en esta noche. Estamos agradecidos, Señor, de que hoy podemos adorar. Antes, Señor, cuando no le conocíamos, no sabíamos lo que era adorarle. Pero gracias, Padre, porque hoy sí podemos exaltar su nombre, podemos agradecer su bondad. Sabemos, Señor, que antes estábamos perdidos y que ahora por su pura gracia hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Señor, le rogamos también que usted pueda obrar en salvación si alguien también en esta noche no ha conocido a Cristo. Le pedimos, Padre, que su palabra pueda ser clara a nuestras vidas, que Señor nos aliente y nos fortalezca para esta nueva semana, Señor, que comienza. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a ver que cuando no entendamos a Dios, debemos seguir confiando en Él. Cuando no entendamos a Dios, debemos seguir confiando en Él. Y vamos a dividir el pensamiento aquí del apóstol Pablo en dos partes. En primer lugar, versículos 19 al 21. Vamos a decir que no debemos cuestionar ninguna acción de Dios. No debemos cuestionar ninguna acción de Dios. Y en segundo lugar, versículos 22 al 24, vamos a decir que todas las acciones de Dios son para su gloria. Todas las acciones de Dios son para su gloria. Así que, hermanos amados, en esta noche vamos a ver que cuando no entendamos a Dios, debemos seguir confiando en Él. Estamos, hermanos, en una sección de la palabra de Dios muy difícil, un pasaje que presenta un gran desafío para comprenderlo, que son los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola de Pablo a los romanos. Y aquí en esta sección, en estos versículos 19 al 24, podemos ver cosas muy difíciles de entender de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros pudiéramos comprender todo de Dios, aun aquellas partes difíciles, y descifrar todos los misterios, entonces Dios sería del tamaño de nuestra mente. Pero Dios es mucho más grande que eso. Vemos aquí en su palabra pensamientos y decisiones eternas de Dios que ni siquiera logramos comprender en lo más mínimo. Y más que tratar de comprender todos los misterios de Dios, las profundidades que vemos aquí en su palabra, no nos queda más que adorarle y amarle y servirle cada día más en el día de hoy. Muchas cosas no las vamos a poder comprender. Cosas que han pasado, por ejemplo, en nuestra vida. Cosas que han pasado en nuestra familia. Hay cosas que no podemos entender y que quizás solamente vamos a tener una respuesta cuando estemos delante de Él en el cielo. Pero mientras tanto estemos aquí, el Señor quiere que confiemos en Él. Y aquí en este pasaje vemos que Dios es soberano en la salvación. Permítame compartir con usted algunos pasajes que hablan de eso. Dios es soberano en nuestra salvación. Dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Jesús en Juan 15, versículo 16 dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses 2:13 también dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y finalmente uno más, Romanos 8:29, que lo vimos hace poco. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como podemos ver, la salvación es algo enteramente de Dios por medio de la fe, sin ninguna obra humana que nosotros hayamos podido hacer. Y Dios, en su soberanía, tiene un plan eterno que ahora se llama la Iglesia. Ahora su plan se llama la Iglesia. Y hemos visto aquí en este capítulo 9 de Romanos que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, rechazó al Señor Jesucristo. Y ahora Dios ha comenzado un nuevo plan en su programa eterno, la Iglesia. Un grupo, el cuerpo de Cristo, compuesto por personas de toda lengua, de toda nación, sin importar origen. Todos aquellos que crean en Cristo como su Señor y Salvador pasan a ser parte de este cuerpo, la Iglesia. Y este programa de Dios va a terminar cuando Él vuelva por nosotros en el arrebatamiento. Por mientras, estamos aquí en el mundo para predicar de Cristo a toda criatura. Vimos en los versículos anteriores también que no importa si alguien es descendiente incluso directo de Abraham, eso no le asegura la salvación. Aquí en el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que la salvación no es algo que dependa de ningún linaje, de haber sido hijo de creyentes, de que nuestros padres, abuelos hayan sido personas de fe, o que descendamos del pueblo de Israel directamente. Eso no asegura la salvación absolutamente de nadie. Dice Éxodo 33:19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta, hermanos amados, es la eterna decisión de Dios. Y este Dios de amor, misericordioso, bueno y lleno de gracia, se nos dice también en el Salmo 145: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Vamos a ver entonces en los versículos 19 al 21, en primer lugar, que no debemos cuestionar ninguna acción de Dios. Yo sé que es difícil
aceptar esto. Es fácil decirlo, porque hemos cuestionado a Dios quizás muchas veces. Le hemos reclamado y quizás nos hemos quejado con Él, porque hay muchas cosas que han pasado en nuestra vida que no las hemos entendido y que no vamos a tener respuesta quizás nunca, sino hasta que lleguemos a su presencia. Pero queremos ver en esta noche, hermanos amados, que cuando no entendamos a Dios, debemos seguir confiando en Él. Él sabe lo que hace. Él sabe las cosas que ha permitido. Él sabe todas las cosas. En todo, Él ha tenido un plan para nuestras vidas. Y veremos aquí en estos primeros versículos 19 al 21 que no debemos cuestionar nunca ninguna de sus acciones. Dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La primera pregunta es, ¿por qué pues inculpa? Esa es la pregunta que quizás humanamente nos hacemos nosotros. Si Dios es el que elige, entonces ¿por qué responsabiliza a los que han rechazado a Cristo, como lo ha sido una gran parte del pueblo de Israel? Y aquí en la palabra de Dios, en vez de Dios darnos una respuesta, vamos a ver que Dios nos va a llamar al orden. No nos va a dar una respuesta. Va a decir que simplemente guardemos silencio. No sé si usted recuerda quizás cuando éramos niños o quizás cuando éramos jóvenes, quizás un poquito rebeldes con nuestros padres. ¿Recuerda cuando quizás algunas veces fuimos insolentes con ellos y fuimos rebeldes con ellos y les pedíamos explicaciones y a veces les respondimos mal y exigíamos explicaciones? Y a veces nuestros padres no nos daban ninguna explicación, simplemente nos decían, obedece. Obedece. Y aquí el Señor está haciendo algo muy parecido. Hay una primera pregunta humana que surge cuando nosotros decimos, Señor, no entiendo por qué tú haces esto. No entiendo por qué casi todo el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y ahora has comenzado este nuevo plan en tu programa que se llama la iglesia. ¿Por qué inculpas? Y ahora viene una segunda pregunta. ¿Quién ha resistido a tu voluntad? Una nueva pregunta que surge de nuestra limitada comprensión, de la limitada comprensión que tenemos de la grandeza absoluta de Dios. Veremos aquí que debemos hacer una de las cosas que quizás peor recibimos, alguna de las cosas que nosotros quizás más aborrecemos, que es guardar silencio y decir, Señor, no entiendo todo lo que tú haces, no tengo respuesta, y estamos como Job, en el capítulo 40 del libro de Job, sin ninguna respuesta de Dios. E incluso cuando Él aparece finalmente, si usted lee atentamente, capítulo 40, 41 y 42 de Job, Dios aparece en un torbellino y no le da ninguna respuesta tampoco. Simplemente le hace preguntas a Job. Job, ¿dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Job, ¿dónde estabas cuando yo hice esto? Y no le da ninguna respuesta. Aquí pareciera que Dios también nos pide guardar silencio y que ahora no lo vamos a entender, pero un día en su presencia sí lo entenderemos. Versículo 20 dice, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El Señor, en vez de darnos respuesta amplia a nuestras objeciones, noten lo que hace. ¿Quién eres para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que le exijamos respuestas a Dios? Y aquí vemos que Dios nos está llamando al orden. Nos está diciendo, algunas cosas van a ser un misterio. ¿Recuerdan ese pasaje de Éxodo que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios? Hay cosas que no vamos a entender. Hay incredulidad de personas, quizás familiares nuestros, personas a las que le hemos hablado constantemente y permanecen duros de corazón. Y nosotros decimos, Señor,
¿Por qué? ¿Por qué no quieren creer? ¿Por qué rechazan el amor puro que nos has entregado, que yo mismo he experimentado? ¿Por qué Él no lo puede ver? Y cuestionamos a Dios, pero desde nuestro limitado concepto, desde nuestra limitada inteligencia. Dios aquí, ante el misterio más grande de la Escritura, que son sus decisiones eternas, nos pide silencio. Nos hace preguntas que no tienen respuesta. Abraham, por ejemplo, en Génesis 18, cuando le está pidiendo al Señor que no destruya una ciudad, le dice en Génesis 18, 25, lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hasta ahí la lectura. ¿Notan a Abraham cómo es respetuoso? Le expresa su deseo, Señor, no hagas esto, ojalá no lo hagas, pero tú eres Dios. Y lo que tú hagas va a ser lo justo. Es como que le estuviera diciendo, Señor, tú eres justo. Lo que hagas es justo porque eres Dios y yo soy solamente un hombre. Sigue diciendo nuestro pasaje aquí, dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo toma un ejemplo, y esto está muy posiblemente pensando en Jeremías 18. Pablo está pensando posiblemente en este pasaje y toma la idea del alfarero y de vasijas de barro, porque en aquel tiempo todos los hogares tenían estos artefactos. Y él dice, este barro que ni siquiera tiene vida, va a altercar con su creador, va a altercar con el alfarero y le va a decir, ¿por qué me haces así? ¿Por qué no me usas mejor para este uso o para un uso más digno? Es obvio que no. Estos artefactos son objetos, no pueden decir nada. Solamente ser y hacer lo que su creador los destinó para hacer. Y recordemos, queridos hermanos, que Pablo no está escribiendo esto de puño y letra. Ustedes saben que el apóstol Pablo está dictando, ¿no? Si usted lee el capítulo 16 de Romanos, verá que Pablo permite que Tercio, el secretario que él tenía, deje un saludo. Yo, Tercio, que escribí la carta. Pablo está dictando esto y noten cómo de Pablo y de sus labios fluyen con tanta facilidad pasajes del Antiguo Testamento. Él no está redactando cómodamente, él está dictando. Y él está como caminando en una habitación de un lado a otro, disparando todas sus frases. Y las escrituras del Antiguo Testamento vienen una y una tras otra a su mente. Y ahora muy posiblemente viene a su mente estas palabras. Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en su rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, oh casa de Israel. Hasta ahí la lectura. ¿Es decisión del barro o del alfarero? Es toda una decisión del alfarero. Y Pablo toma esta imagen y dice, no cuestionemos ninguna acción de Dios. Por ahora hay cosas que no entendemos. Y una de las más difíciles es la soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué nosotros somos salvos y estamos aquí? ¿Y por qué Él nos rescató y nos salvó? ¿Y por qué no lo ha hecho con otros? El Señor dice, no cuestiones, confía. Confía en mí, yo soy soberano. ¿No puedo acaso yo hacerlo? Somos solamente barro en sus manos y Él es el alfarero. Confiemos en Dios en medio de las cosas que no entendemos. Él lo sabe todo. Nosotros vemos nuestra vida como una obra de teatro, ¿no? Un acto tras otro.
Pero Dios tiene la capacidad de ver absolutamente todo en un momento. Nosotros vemos las cosas en orden lógico. Nosotros vemos las cosas en un orden que progresa. Pero Dios ve todo en un segundo. Así que confiemos en Él, en las cosas que no entendemos. No debemos cuestionar ninguna acción de Dios, pero también ahora veremos en los versículos 22 al 24 que todas las acciones de Dios son para su gloria. ¿No lo entendemos? Hay muchas cosas que yo no entiendo y posiblemente usted también en su mente tiene a esta hora muchas objeciones quizás, y quizás quejas y quizás reclamos al Señor. Pero hermanos amados, confiemos en Él. No cuestionemos sus acciones. Él todo lo ha hecho con un propósito y además para su gloria. Versículos 22 al 24. Dice el versículo 21, nos faltó. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Puede o no puede? Pero nosotros quizás cuestionamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Aquí dice que Él, si quiere, puede como el alfarero hacer un vaso de barro para que esté en un uso muy digno, o puede también usar un vaso de barro para un uso muy indigno. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Lo más importante de todo esto es siempre pensar que Dios nunca es el creador del mal. Él nunca es el responsable del pecado de los hombres. Él no es el creador del mal. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dios no ha creado el mal. Incluso algunos dicen, pero Dios creó a Satanás. No, Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero, un ángel perfecto. Pero Lucero se convirtió en Satanás por la maldad que nació en su corazón. Versículos 22 al 24, vamos a ver en último lugar que todas las acciones de Dios son para su gloria. Dice el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hay una palabrita, hay una frase muy cortita que dice, ¿y qué si? Como diciendo, ¿acaso no creemos que Dios puede hacerlo si quieres? Si quiere. ¿Acaso no creemos que Dios tiene pleno derecho a hacerlo? Esa es la primera expresión. ¿Y qué si Dios quiere hacerlo? Esto nos indica que como sea la situación, si Dios lo quiere hacer, está hecho en base a todos sus atributos. Es una decisión eterna y perfecta. Todos sus atributos están actuando al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos tener plena fe y certeza de que todo lo que Dios ha decidido es justo, bueno, santo y amor. Todos sus atributos obrando al mismo tiempo. Y aquellas cosas que no entendamos, vamos a confiar en Él. Él tiene un propósito. Y es todo finalmente redundando para su gloria. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, dice, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios, si quiere, porque es soberano, puede mostrar, si Él quiere, amor o misericordia. Si Él quiere, puede mostrar su justicia, pero siempre de manera perfecta. Él nunca se equivoca, así que confiemos. Vamos a confiar aunque no lo entendamos. En todo lo que Él hace, Él tiene un propósito. ¿Saben qué? Dios nunca es arbitrario. Él siempre actúa de acuerdo a sus perfecciones, de acuerdo a sus atributos. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera y nosotros somos solamente pequeñas criaturas
débiles. Cuando dice ahí, con mucha paciencia, la palabra macrothumía, una voluntad muy grande, macro, un ánimo muy grande y largo, tal como Pablo cuando él dice en 1 Corintios 13, cuando él habla del amor. En el versículo 4 dice, el amor es sufrido, dice ahí. La misma palabra se ocupa allí. El amor tiene una gran paciencia. Y mire, retrocedamos un momento al capítulo 2 de Romanos. Miremos el capítulo 2 de Romanos, versículo 4, y vemos la misma palabra, paciencia, macrothumía. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Y mire la palabra que viene ahora. Paciencia, una gran voluntad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí la lectura. ¿Notan que el Señor da tiempo para el arrepentimiento? Nunca castiga súbitamente ni arbitrariamente. En Apocalipsis 2:21 dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor da tiempo para el arrepentimiento. Dice aquí que Él tiene mucha paciencia con los vasos de ira. Tiene paciencia con ellos. ¿Recuerdan al ladrón que estaba junto a Jesús y que se arrepintió y creyó en Él un minuto antes de morir? Tuvo paciencia con Él hasta el último momento. Lo mismo con Judas. ¿Recuerdan que Judas, cuando va a entregar al Señor en Lucas 22, le da un beso? Y el Señor le dice en Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En el último momento, antes de que Judas fuera y se quitara la vida, el Señor le dio una última oportunidad. El apóstol Pablo también, al contar su conversión en Hechos 26, él dice, no fui rebelde a la visión celestial. El texto aquí nos dice que hay vasos de ira preparados para destrucción. Y yo quisiera que viéramos un contraste entre estos vasos de ira y los vasos de misericordia, que se mencionan los vasos de misericordia en el verso 23. Noten que en el versículo 22 dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Noten que lo que Dios hace es soportar. Pero el texto no dice que Dios preparó a estos vasos de ira. Dice que la acción de Dios es soportar a los vasos de ira, pero que estos vasos de ira no fueron preparados por Él. Y ahora en el versículo 23, note los vasos de misericordia. Dice, los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El versículo 23 dice que Dios prepara a esos vasos de misericordia. ¿Desde cuánto? Desde de antemano, dice, y para su gloria. Y aquí viene una de las preguntas más difíciles del texto y que realmente no sé si alguien la puede responder. ¿Quién preparó a los vasos de ira? El texto no lo dice. La acción de Dios ahí es soportarlos, pero no dice quién los preparó. Algunos dicen que Dios, otros dicen que ellos mismos se prepararon a sí mismos. Lo importante es que el pasaje no lo dice. Lo que sí dice es que Él preparó a los vasos de misericordia, a los que iban a alcanzar la salvación. Y a los vasos de ira dice que los está soportando.
con mucha paciencia, tolera sus pecados sin destruirlos. Es muy interesante, ellos son responsables, están rechazando la gracia de Dios. Como dice Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Tesalonicenses también, versículo 15 del capítulo 2, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta ahí la lectura. ¿Notan cómo la palabra de Dios les hace responsables a ellos de sus pecados? Así que tenemos un pasaje de la palabra de Dios muy difícil de comprender o de aceptar. ¿Por qué el Señor nos salvó a nosotros? ¿Y por qué hay otros que siguen rechazándole? Y es una verdad bíblica que produce una gran tensión, sostiene una gran tensión. Y hermanos amados, esta tensión se resolverá quizás solamente en su presencia. Una pregunta más sobre estos vasos de ira. ¿Quién creó el infierno? ¿Alguien sabe? Dios. ¿Y para quién lo creó? Veamos la respuesta. Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Mateo 25, versículo 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios no creó el infierno para los vasos de ira que se mencionan acá. Lo que vemos claramente en la palabra de Dios, que los que van a ir a este castigo eterno son aquellos que rehúsan creer, los que no han querido creer. Y yo sé que compaginar estas dos verdades, de que Dios nos ha salvado y que hay otros que no quieren creer, compaginar estas dos verdades es una gran tensión y algo que va más allá de nuestra comprensión y de nuestra inteligencia. Pero lo que queda claro acá es que Dios no ha creado a estos vasos de ira y que Él no creó el infierno para ellos. No hay un decreto eterno de reprobación para ellos mencionado claramente en la Escritura. Así que antes de presentar nuestras objeciones a Dios por la salvación de otros y la salvación nuestra, ante todo eso que no entendemos, siempre recordemos esto: Él, todo lo que hace es soberano y lo hace en perfección de todos sus atributos. No juzguemos lo que hace Dios que no entendemos. Eso es lo que realmente Satanás quiere, que dudemos de que Él es soberano y todopoderoso. Cuando la serpiente habló a Eva, allí en el jardín del Edén, él trató de traer relajación a la tensión que produce la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre produce una tensión. La sana doctrina y la verdad bíblica siempre producen una tensión, porque está enfrentando a la mentira y a la falsa doctrina.
Y Satanás siempre quiere venir y traer una relajación a esta tensión y decir, todo es verdad, todo es relativo, podemos conversar y aceptar otros caminos y hay otras verdades. La herejía siempre trata de traer consenso y relajación a la tensión que produce la verdad de Dios. Y aquí hay una verdad que produce una gran tensión y que no logramos ver una resolución de ella. Probablemente solamente en el cielo vamos a comprender por qué Él quiso que nosotros fuéramos sus vasos de misericordia y por qué hay otros que no le quisieron, que le rechazaron. Como el pueblo de Israel, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el gran misterio que tenemos. No lo entendemos totalmente. ¿Por qué a mí me salvó y por qué hay otros que no? Pero confiemos en Él. Él es soberano en la salvación. Y un día llegaremos ante su presencia y solamente vamos a adorarle, porque ese día, cuando tengamos plenamente la mente de Cristo y entendamos todos los misterios, por fin vamos a decir, pero qué fácil era. Pero ese momento todavía no llega. Estamos todavía aquí con nuestra mente limitada, con una mente muy pequeña, pero cuando estemos allá comprenderemos todos los misterios. Por ahora, confiemos. Él es soberano y es perfecto en todo lo que hace. Así que podemos decir, Señor, si no logro comprender hoy día toda tu palabra, los misterios que hay verdades que superan mi inteligencia, pero te agradezco. Te agradezco humildemente porque hoy te puedo adorar. Porque hoy día conozco a tu Hijo Cristo. Y porque tú quisiste, me salvaste, me perdonaste, me adoptaste como tu Hijo y voy a vivir desde ahora en adelante para ti. Y voy a hablar a otros acerca de tu Hijo. Así que más que tratar de resolver todas aquellas grandes verdades de la palabra de Dios, que nos lleven a adorarle y a profundizar nuestro conocimiento de Él. Versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Para qué es la salvación? Dice aquí, para mostrar su gloria. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos entender que vivimos para su gloria. Nos puso en este mundo como una expresión de su gloria. No para glorificarnos a nosotros mismos, sino para que glorifiquemos a Él, al mundo. Ahora Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Sigue diciendo ahí el versículo, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Así que, ¿cómo Dios revela en este mundo su gloria? No solamente por la creación, como dice el Salmo 19, sino que también por sus hijos, los hijos de Dios. Son una expresión de la gloria de Dios en este mundo. Y estos vasos de misericordia no se prepararon solos. Dice aquí que Él nos preparó y de antemano. Y que esta verdad enorme, hermanos, que es imposible quizás para nuestra mente, nos lleve a adorarle. Vimos en el capítulo 8 que Él nos conoció, nos eligió, nos predestinó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y un día seremos glorificados y estaremos con Él. Antes que preguntar por qué yo sí y otros no, adorémosle por eso. Y agradezcamos de que Él nos quiso amar, porque Él quiso. Termina diciendo el versículo 24, a los que también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, a los cuales también ha llamado. Un día nos llamó también. Como Pablo dijo en Gálatas, capítulo 1, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí la lectura. Gálatas 1:15. ¿No es el mismo llamado y la misma experiencia nuestra? Nos llamó desde antes de la fundación del mundo, antes de estar en el vientre de nuestra madre.
Y un día le conocimos y ahora nos puso para que hablemos de su Hijo a los demás. Esto es a nosotros, dice ahí, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí tenemos el plan de Dios actual, la iglesia, un pueblo no terrenal como era Israel, un pueblo que tiene ciudadanía en el cielo, bendiciones, herencia y promesa del cielo. Esos somos nosotros, la iglesia. De todos los pueblos, uno solo, su iglesia. Hermanos, este misterio es un misterio para nuestra mente, pero brilla en nuestros corazones. El Señor nos salvó por su gracia, hoy somos sus hijos y hay cosas que no entendemos. Pero cuando no entendamos las cosas como esta, la salvación, confiemos en Él, porque todo lo que Él hace no es de condenar, no es de juzgar. No cuestionemos ninguna acción de Dios. Él es soberano, Él es Dios, Él sabe lo que hace. Y también todo, absolutamente todo lo que Él ha hecho, todas sus decisiones son para su gloria. Así que, hermanos amados, confiemos en Él, glorifiquémosle en nuestra vida y que este misterio para nuestra mente sea eso. Es un misterio para nuestra mente, pero que brille en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche y le agradecemos, Señor, por esta salvación tan grande que tenemos. Gracias, Padre, porque somos vasos de misericordia que usted quiso hacer y no lo entendemos. No tenemos nada de especial. Señor nos quiso, nos amó, como dice Jeremías 33, con amor eterno te ha amado. Y un día nos llamó y con un propósito para su gloria y nos puso aquí para que hablemos de su Hijo al mundo. Padre, no lo entendemos, pero sí podemos adorarle y agradecerle por eso. Y Señor, ayúdenos a que seamos fieles. Hay cosas que no sabemos por qué nos han ocurrido en nuestra vida. Hemos visto partir a personas de este mundo, hemos visto morir personas. Hemos recibido pruebas tremendas en nuestra vida, sufrimientos tremendos en nuestra vida. Tenemos una enfermedad quizá en nuestro cuerpo. Tenemos cosas que no entendemos, Padre, por qué las ha permitido. Pero Señor, gracias porque al ver su soberanía en la salvación, vemos que todas sus decisiones eternas son incuestionables, aunque no las entendemos. Tienen un propósito. Y aunque no sabemos por qué, todo en algún momento va a revelarse que era todo para su gloria. Por eso, Señor, ayúdenos a confiar. Ahora que quizás no entendemos todo lo que pasa. Pero gracias, Padre, por la salvación y porque tenemos a Cristo, el tesoro más grande que podemos tener. Lo agradecemos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén.